¿Podemos reinventarnos sin perder el sabor de lo que somos? ¿Qué nos enseña la cocina sobre la vida? ¿Y cómo se mezclan disciplina con pasión para salir adelante? Las enseñanzas de un negocio propio, el fracaso de un sueño, un cambio drástico o una desilusión no marca la vida, no te marca para siempre. Yo no veía la cocina como una carrera, ¿no? No fue como que, bueno, solté esta novia, agarramos esta, ¿no? Porque mi novia siempre siguió siendo béisbol y consigo este trabajo, bueno, como lavaplatos, ¿no? Mientras iba y jugaba mi béisbol, pues yo tenía este part-time, el aprender y saber perder, ¿no? y que tienes la posibilidad de mañana, aunque no ganaste hoy, poder ganar mañana. Ahí se me mezclan un montón de cosas y yo decía, aquí algo se me va a quemar, ¿no? O sea, tengo muchas cosas en el horno que por mucho que quiera, ¿no? Ni como papá, ni como hijo, No ni te como da la dueño de vida. empresa, ni queriendo crecer en un nuevo trabajo que me encantaba, porque además yo vi Despierta América como, esto es maravilloso. Pero yo creo que ese impulso de ella, de querer hacerla sentir orgullosa y de que ella se disfrutara todo eso, y que fuera como una medicina para ella, me hizo un bailarín de un momento para otro. Las enseñanzas de un negocio propio, el fracaso de un sueño, la salida repentina o drástica de un lugar que me encantaba o que disfrutaba. Todo eso te va enseñando y todo eso te va fortaleciendo. Yo creo que se va creando ahí como una costra, ¿no? Como recordatorio, ¿no? Las condiciones de tu comienzo no dictan el resultado de tu futuro. Soy Karen Carreño. Anímate. Hoy está con nosotros el chef más reconocido de la televisión hispana y yo creo que el más guapo. ¡Qué belleza! Chef Jesus, gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en el set de Anímate. Gracias a ti, mi Karen. De verdad especial, además, porque estamos en tu casa. Estamos aquí en un lugar bastante, especial para ti. Te agradezco que me hayas hecho parte de esta nueva temporada. Algo tan hermoso que han armado acá. Gracias. Anímate. Muchas gracias. Yo he estado viendo que tu vida tiene episodios muy, muy interesantes. Yo lo llamaría como unos rompimientos, ¿no? A lo largo de tu vida has tenido como rompimientos. Pero quiero realmente que me cuentes tú, que seas tú el que me diga con tus palabras cómo ha sido toda esta transformación. Porque lo que me gusta de todos esos rompimientos es que tú le has dado la vuelta de alguna manera a tu vida y siempre has buscado un mejor rumbo. Devolvámonos a tu adolescencia. ¿Qué pasaba contigo a los 17 años cuando venías para Miami? ¿Cuál era tu meta y cuál era tu motivación? Claro que sí, mira, y me parece bien interesante que le des ese título de rompimiento, ¿no? Porque sí creo que es así, es esa parte del proceso donde uno se transforma quizás, ¿no? Gracias a ese rompimiento. A los 17 años, bueno, yo era un adolescente apasionado por el deporte. Jugué béisbol desde los 7 años. Mi padre me puso a jugar béisbol, yo sin mucho conocimiento de qué me gustaría o qué me llamaba la atención entre los deportes que ¿Habías probado otros deportes? Sí, sí, Okay. claro, exacto. Él buscando a ver en qué yo quemaba el tiempo quizás, ¿no? O cómo mataba un poquito de energía, como hacemos nosotros ahora de padres, Claro, buscándole sí. a los niños actividades, a sacarlo un poquito de la casa. Fue el béisbol después de algunos intentos en natación, en baloncesto. Y el béisbol, no sé, hubo algo allí que me enganchó, ¿no? Que me enamoró, me apasioné por ese deporte. Desde los 7 años lo estuve jugando organizadamente. Hice algunos viajes a partir de los 11 años acá a Estados Unidos. ¿Ya empezabas a venir a jugar acá? Sí, sí. ¿O estabas aprendiendo? Aprendí desde los 7, jugué en Venezuela, ¿no? En ligas, distintas ligas. Y a los 11 comencé a viajar, hice un torneo acá en Miami con algunos amigos que vinimos desde allá, viajamos. Y desde ese momento me di cuenta de la diferencia, ¿no? De lo que es jugar quizás en un país bastante desarrollado a jugar en mi país, ¿no? Y a eso me refiero,
las instalaciones, las herramientas que te dan, ¿no? Para el deporte. Llámese... Que acá es más profesional todo. Sí, las condiciones del terreno, del campo. Tú te empiezas a enamorar de que tienes varios uniformes, quizás, cuando en Venezuela lo que tienes es el mismo uniforme casi que de que comienza hasta que vas creciendo. ¿Y tus papás tenían recursos para mandarte aquí todo el tiempo? No, realmente no. Y yo creo que fue una cuestión, obviamente un gran esfuerzo de parte de ellos para enviarme, pero también era, quizás nos ayudaba que fui creciendo, ¿no? Y cuando ves o cierto nivel, ¿no? Te escogen también para venir a hacer esos torneos y de cierta forma representar a tu equipo y tus ciudades. Allá internamente hacían selecciones para representar los estados y todo eso, y eso se reflejaba un poco quizás después cuando querías venir a torneos afuera de Venezuela. Entonces sí, fue un esfuerzo en conjunto. Mis padres reunían lo que podían para poder enviarme también. Yo seguía practicando mucho para formar parte de ese grupo que viajaba. Y bueno, y como te digo, venir aquí a Estados Unidos, ver distintos uniformes, el campo divinamente delicado, los equipos tenían mascotas, veías que las escuelas ya jugaban a cierto nivel, donde te reconocían mucho, ¿no? Tu participación en los equipos en escuelas secundarias. Ya tu nombre empezaba a ser reconocido. Correcto. Y bueno, a los 17, después de estas experiencias, decido quedarme en Miami. Vengo también en el verano a jugar en otro campamento. ¿Y cuál era tu meta en ese momento? Dijiste, vengo, me quedo, ¿por qué? Claro, porque mi meta era jugar profesional, ¿no? Y yo sentía que aquí iba a estar más cerca que quedándome en Venezuela, obviamente. A mi hermano, que me lleva 8 años, le ofrecen, le dan la oportunidad de un trabajo aquí en Miami. Y es cuando yo le digo a mis papás, me quedo allá con Jesús Daniel, yo voy a jugar béisbol, me quedo en Miami. En esa época Venezuela no estaba todavía en esta crisis, ¿no? Empezaba a entrar ese gobierno de cambio, pero todavía no se estaba sufriendo como unos años después. Entonces mis padres se quedan con mi hermana en Venezuela, yo decido quedarme y ellos se vienen 4 años después. Se vienen a vivir acá contigo. A Miami, exacto. ¿Y qué pasó ahí con tu carrera profesional en el béisbol? ¿En qué equipos jugabas? Bueno, aquí llegas a secundaria realmente, ¿no? Juegas de high school. Yo jugué 2 años de high school que me quedaban. Me dieron una beca para jugar en un college. Y después del college, quizás por edad, por condiciones y otras cosas, no se me da la parte profesional. No salgo en el draft. No recibo ofertas. No fuiste elegido como por un equipo para jugar profesionalmente. Para jugar profesionalmente. ¿Y qué pasa con un adolescente cuando se le rompen esos sueños? Mira, y lo vi quizás en otros compañeros. Muchos guindan los guantes, como dicen, ¿no? Guindan los ganchos, los tacos, como le llaman, los zapatos, se decepcionan. Claro. Y quizás no quieren saber más del deporte por quizás ese mal amor, ¿no? Ese mal dolor, ese rompimiento. Sí. Correcto, ese rompimiento. Yo por mi parte vi el béisbol como una salida realmente, no solo para mí, sino para mi familia, porque ya unos años después, 3, 4 años después, que yo decía, ¿qué están haciendo mis amigos en Venezuela, los que se quedaron? Decía yo, aquí tengo una oportunidad, ¿no? que ellos no tienen. Claro, traerlos a este país. Llegar aquí a Estados Unidos, haber tomado esa decisión en ese momento también dio la oportunidad que mis padres también se vinieran, porque a sus edades y quizás en ese momento no era un plan para ellos emigrar, ¿no? Ya ellos quizás se hubiesen podido quedar en su país, con su casa. Sí, claro, una vida más tranquila, pero obvio tenerte a ti acá era para ellos también como un motivo de venir acá y tener otra vida, otra oportunidad. Sin duda, ellos se vinieron detrás de sus muchachos ¿Y tú en un momento te sentiste fracasado por no haber logrado ser beisbolista profesional? Mira, claro, o sea, uno siente un despecho, ¿no? Una frustración, claro, sin duda, porque me vi como un jugador profesional toda mi infancia, ¿no? Y luché y trabajé mucho por ese sueño, ¿no? Dejé mi país, dejé mi familia, hasta una noviecita de la época. En secundaria o en bachillerato esos últimos años son muy sabrosos, digamos, ¿no? Claro. Cuando tú estás por graduarte de secundaria. Aparte estás viviendo con pasión, tienes a tus amigos, tienes todo, ¿no? O sea, creo que en esas edades uno como que exacto, toma eso mucho más en consideración y valora mucho esas amistades y esos grupos. Yo dejé todo eso atrás y lo cambié por el béisbol, pues, ¿no? Por venirme aquí solo a un país donde no sabía el idioma, donde sabía que tenía que trabajar también, donde no iba a tener a mamá para que me cocinara o a mi papá para que fuera para los juegos de béisbol. Entonces claro, el círculo familiar que siempre te protege. Es que yo me identifico mucho contigo porque yo también dejé mi casa a los 17 años.
La misma solita, edad. sí. Y es que uno está realmente, es un adolescente, apenas acabas de salir como de ese nido familiar Sí. y sales al mundo entero, pero yo creo que la convicción que tiene uno en ese momento, siempre lo he dicho, el adolescente tiene una convicción que no te das cuenta ni de los peligros ni de nada porque vas a por lo tuyo, por Sin duda, decirlo. sin duda. Tú estás viendo nada más lo positivo y eso es algo muy bonito, como dices tú, de uno a esa edad que no está viendo los riesgos o lo negativo, sino uno se enfoca en ese pedacito ahí de posibilidad que le dan a uno y va por ello, ¿no? Y creo que eso me regaló el béisbol, por eso después no sentí que tenía que verlo como una frustración o un fallo, porque si el béisbol no me dio ese contrato de grandes ligas o ese contrato profesional que yo busqué durante toda mi infancia, me dio la posibilidad de venir a un país como Estados Unidos, ¿no? Claro, En una época en claro. donde después lo fui considerando cada vez más valioso, ¿no? Porque Venezuela se iba deteriorando, porque las puertas se iban cerrando, porque esos amigos que se quedaron allá se vieron como en un limbo, ¿no? Sí, De no profesional, pudieron como personal. avanzar su vida. Correcto. Y yo aquí tenía un libro de posibilidades, ¿no? Así lo veía yo. Y ahí entra la cocina, ¿no? Ahí Y entra por lo menos en ese momento, ¿qué fue para ti más difícil? ¿Dejar el béisbol o dejar Venezuela? dejar el béisbol. Porque como te digo, para Era mí, un sueño. para mí era todo, sí. Venezuela para mí siempre iba a estar allí y lo está, ¿no? Y quizás no en las condiciones que hubiese querido que esté, pero sigue estando, ¿no? El béisbol te da un tiempo límite, digamos así. Justo por eso a eso llamaba yo con rompimiento, que yo analizando tu vida decía, ese fue como el primer rompimiento, ¿no? Pero tú le diste la vuelta y encontraste otro rumbo y de hecho de eso quiero que hablemos ahora. ¿Cómo llegas a la cocina? ¿Cómo te preparas? ¿Estudiaste gastronomía o qué pasó? ¿Por qué te convertiste en chef? Bueno, es también una historia bastante interesante porque yo no veía la cocina como una carrera, ¿no? No fue como que, bueno, solté esta novia, agarramos esta, ¿no? Porque mi novia siempre siguió siendo béisbol. No era como que yo podía cerrar el chorro, pasar el switch y decir, bueno, ahora la pasión que tenía por esto se lo voy a dedicar a esto, ¿no? No fue así. Lo de la cocina fue mucho más una necesidad. Ok, empezó como una necesidad. Claro. Primero, laboralmente, ¿no? Mi primer trabajo fue en un IHOP, en una cadena de estas de desayuno. Que los hay en todos lados, como muy americano. Sí, muy americano. Y consigo este trabajo, bueno, como lavaplatos, ¿no? Mientras iba y jugaba mi béisbol, pues yo tenía este part-time. ¿Cuántos años tenías ahí? 17, 18, yendo para 18. Todavía 18. Sí, llegandito, porque como te digo, mis padres no tenían los recursos como para decir, bueno, te mandamos a Estados Unidos, te pagamos los estudios, vas a vivir aquí. No, era una cuestión que yo iba ahí medio ajustando con mi hermano, que apenas llegaba también, muy joven también. Entonces, bueno, ya era ¿Mayor cuestión. que tú o menor que tú? Sí, mayor por casi 8 años, 7 Okay. años. Pero bueno, yo de 17, él de 24. Sí, dos chiquitos aprendiendo a vivir. Exactamente. Y entonces, esa necesidad de la cocina, no solo laboralmente para tener un empleo, sino que ya no estaba mamá para cocinarnos, ¿no? Que para tú sabes, nuestras mamás de nuestros países desayuno, almuerzo y cena y no salen de esa cocina y siempre hay un plato servido y te sirven más bien en abundancia. Eso se acabó cuando llegué aquí. Entonces, bueno, entre cocinarme mi propia comida y trabajar en un restaurante fue que le fui agarrando el cariño a la comida, ¿no? ¿Y las recetas de dónde las sacabas? Las recetas no habían. Era puro invento. ¿Cómo empezabas a cocinar? O sea, mamá, ¿cómo se hace el pollito? Mamá, ¿cómo se hace? En parte así y en parte tenía esa gran ayuda de que estaba trabajando en un restaurante, ¿no? Entonces, yo me volví un especialista en pancakes y omelets, pues, porque era lo que tenía a mi mano. Era lo que estaba viendo a diario. Entonces, esas ganas también quizás ya cuando el béisbol no era una opción o no era una posibilidad, sino de que querer ganar un poquito más de dinero o querer ir creciendo en tu trabajo, fui aprendiendo el idioma que no lo tenía. Era una cadena de comida americana donde se habla mucho inglés. Y entonces mientras me iba más o menos ahí aprendiendo los términos, el menú, y que iba practicando mi inglés en la escuela, quise ser mesero, ¿no? Entonces, o sea, de lavaplatos pasaste a mesero. Pasé a mesero. Entonces yo, bueno, bien, ya estamos ganando un poquito más, ya hay propinas, la cosa. Pero me di cuenta que en la cocina ganaban bastante mejor, ¿no? Los que cocinaban, los cocineros. Entonces ya como que volteé la miradita un poquito, que vamos a ser meseros, pero también échale el ojo a aquello que están ganando un poquito más, ¿no? Entonces
así fue, ¿no? Me fui interesando por la comida mientras me cocinaba. Yo me acuerdo que en mis horas de trabajo, cuando había el break, yo mismo entraba a la cocina y me hacía mi plato de comida y les preguntaba a los cocineros. ¿Y tú les dabas a probar a ellos tu comida? No todavía, me daba como miedito. Sí. Porque además eran tipos que tenían ahí años en esa cocina, cocinaban casi que a ciegas y yo ahí medio, bueno, ¿cómo es? Struggling, como dicen los americanos. Pero se iba dando, ¿no? Se me iba dando lo de la cocina. Pasé allí unos 4 años en general entre las distintas posiciones dentro de IHOP aprendiendo. Claro, era una cocina muy intensa. Era una cocina obviamente caliente, donde cuando habían días ocupados, bueno, habían gritos, quemaduras, corredera, ¿no? Claro, era un ambiente estresante. Pero ya estabas cocinando ahí. Ya estaba cocinando. ¿Ya llegaste ahí a la cocina? Claro, okay. Sí. Ya estábamos y nos dividíamos por estaciones, me acuerdo clarito. Tenías tus estaciones de omelets, tus estaciones de pancakes, tus estaciones donde hacías los huevos y toda la cosa, ¿no? Entonces, ya después de ahí, aprendo mucho, ¿no? Porque a pesar de que es una cadena básica, no pues muy gourmet, básica, digamos, pero tiene su estructura por ser corporativa, ¿no? Entonces aprendí más o menos de cómo era la cuestión, la importancia del porcionamiento, de la rotación de los alimentos, que tenías que cumplir con ciertas cosas. Tuve un par de trabajos más en restaurantes cortos y después trabajé en una empresa de distribución de alimentos, que eran los que llevaban todos los pedidos a los restaurantes y hoteles de lo que fuese necesario, ¿no? Del negocio de comida, bien sea papelería, comida, equipos de cocina. Y aprendo el otro lado del negocio, ¿no? O sea, ¿ahí tenías 2 trabajos? Ahí me cambié de los restaurantes a esta de distribución, sí. Ese era trabajo full time. Cuando tengo 2 trabajos al tiempo es cuando decido abrir mi propio restaurante, que eso viene ya después con el conocimiento. Viene next, sí. Exacto. De hecho, eso quería preguntarte, ¿cómo encuentras la aspiración y la motivación en algo que es completamente nuevo para ti? Porque me estás diciendo, estoy apenas aprendiendo aquí y allá, para no creer que tú mismo estás loco, como que ¿por qué me estoy metiendo acá en algo tan de lleno, en algo que de verdad es completamente nuevo para mí? Y luego encima de eso emprendes con tu propio restaurante. O sea, ¿de dónde sacaste toda esa convicción? Sí, yo creo que mira, cuando realmente entra ese deseo o esa, como que esa curiosidad por el negocio del restaurante y de querer ser chef, es cuando lo veo como un negocio, ¿no? Cuando empiezo a verlo como una posibilidad de trabajo. Yo decía, bueno, a mí se me cerraron estas puertas por aquí, pero la verdad es que la cocina me ha ido dando la oportunidad de conseguir empleo. Ya yo creo que con esa posibilidad como inmigrante, ya, ¿no? Era una motivación ya para era una ti. Motivación, ¿no? De que aquí hay un campo, ¿no? Aquí hay una puerta abierta de crecimiento, quizá, y no solo de ir aprendiendo, pero de ir cada vez ganando un poco más y teniendo la posibilidad de vivir mejor, ¿no? Digamos que a esa edad yo creo que era como que suficiente gasolina como para seguir. Y ya después, cuando entonces empiezo en esta empresa de distribución, que empiezo a lidiar ya con chefs directamente, con dueños de restaurantes, conozco la comida fría, cruda, que es la que realmente después me apasiona y me llama la atención. Y empiezo a ver la diferencia entre esa cocina caliente, estresante, a esta cocina fría, pasiva, un poquito más metódica, que es la comida asiática, ¿no? Ajá. Tenía muchos clientes de comida asiática y empiezo a aprender mucho de ellos. Temperaturas, pescados, cortes y esas cosas, y lo empiezo a ver también como un negocio porque había márgenes de ganancia. Yo vendía a estos chefs, restaurantes. ¿Y tú ganabas por...? Y yo ganaba por comisión. Por comisión. Siempre viendo lo que había allí de ganancia, ¿no? Entonces, claro, ya lo empiezas a ver de otra forma. Negocio, sí. Como negocio. Claro. Se me da la oportunidad o me empiezo a inventar mi concepto en el 2012. Entonces lo hago al revés. Tu restaurante fue donde nos conocimos. Que fue donde tú pasaste, sí. ¿no? Y creo que comiste un par de veces, pero... Sí, delicioso. Qué bueno. Esa era cocina Nikkei, ¿no? Una combinación de japonesa con peruana, que me encantó. Y allí es donde yo empiezo a hacer las cosas como aprovechando las oportunidades, porque no había ido a escuela culinaria todavía. Yo tenía mi conocimiento aprendido orgánicamente, todo esto empíricamente. Es empírico. Sí. Y después de abrir el restaurante, que ya llevo 1 año y medio, que me involucro, que le agarro ese cariño y que lo veo de verdad como algo propio, es cuando entro a la escuela culinaria. Yo cuando fui a la universidad, que estaba jugando béisbol, decidí estudiar periodismo, porque yo decía, bueno, si no voy a jugar béisbol, yo puedo ser anchor de deportes o puedo mantenerme en esta área que me encanta, así no sea jugando, pero me gustaba mucho lo de los comentaristas y los narradores.
Y entonces hago esa carrera, ¿Terminaste esa carrera? Sí, pero nunca qué ejerzo. bien. Nunca ejercí porque ya estaba metido en el tema de los restaurantes, el tema de la comida y me estaba dando una posibilidad. Entonces dejé eso en pausa allí y me dedico a la cocina con mi restaurante que abro en el 2012 aquí en la ciudad de Miami. ¿Tú crees que el béisbol te dio a ti como una base de disciplina? Porque en todo lo que has estado hablando ahorita yo veo que cuando hablas del método, cuando hablas de que aquí encontré una posibilidad de negocio, no sé si de pronto eso también tiene algo que ver con armarte un propio esquema en tu mente y decir voy a hacer esto. ¿Te dio disciplina? Sin duda alguna. Mira, el béisbol y cualquier deporte yo creo, y ahora lo veo como papá, que siento que es como una necesidad para el crecimiento y el desarrollo de los chamos, es sumamente importante. O sea, una disciplina, cualquier deporte, te da eso, te da responsabilidad, te da compañerismo, te da, bueno, el aprender y saber perder, ¿no? Y que tienes la posibilidad de mañana, aunque no ganaste hoy, poder ganar mañana, de prepararte, de tantas cosas, ¿no? De tomar decisiones en momentos así de tensión. Te enseña muchísimo. Sí, es un maestro, como dijiste. Sí. Y volviendo al restaurante, ¿por qué decidiste vender cuando ya estabas en el éxito total? Te estaba yendo tan bien. Mira, fue una cuestión de timing. El restaurante lo tuve 6 años, de los cuales los últimos 2 pasamos por una construcción allí en el área de donde estaba el restaurante que me afectó. La peatonal, ¿no? Sí, esa calle, sí, transitaban autos, era normal, y después la transformaron en área peatonal. Quedó divina cuando la terminaron, pero ese proceso de construcción a mí me... ¿Cuánto tiempo duró eso? Casi 2 años. Uy, no, cuando muchísimo. habían dicho que en 8 meses más o menos lo terminaban. Entonces, claro, en mi proyecto, en mi idea y mi plan de negocio era posible, ¿no? Y lo veía como algo súper bien. Como quien dice, comerse las verdes en un tiempo y después disfrutar las maduras. Pero esas maduras se tardaron mucho. Claro, 8 meses de 8 meses a 2 años. Y bueno, y eso era yendo a la ciudad y reclamos y temas y todos los restaurantes ahí en conjunto. Pero al final fue lo que fue. Y en un punto ya yo lo tuve del 2012 al 2018, lo vendo. En el 2017, ya a finales de 2017 me dan la oportunidad de entrar en el matutino de Univisión gracias al restaurante, ¿no? Entonces, el restaurante de cierta forma... Gracias al restaurante, o sea, ellos... ¿Quién fue al restaurante a comer? Uno de los productores fueron a comer al restaurante y estaban dando oportunidad de que en sus segmentos de la cocina, de que fueran distintos negocios, ¿no? a exponer lo que vendíamos y hacer su propaganda. Y esa oportunidad me la dieron ahí en Despierta América. Después me llamaron un par de veces más también, y yo aprovechaba cada vez que me llamaban porque, bueno, era una buena exposición. Claro. Entonces, en ese momento, ya después de unas cuantas visitas, me ofrecen, me preguntan que si yo quisiera ir semanalmente, ¿no? Y que si yo estaba dispuesto a hacer recetas que quizás no fueran del restaurante, sino un poquito más generales. Y yo, claro que sí, siempre y cuando me mencionen al restaurante, me mencionen a mí, pues eso es ganancia, ¿no? Y creo que a ellos les fue gustando la manera en que yo daba los segmentos de cocina. Siento que quizás el haber estudiado un poco de periodismo, ¿no? Obviamente en la universidad también. Claro, yo creo que todo esto te dio bases también. Sí, de cierta forma yo sabía lo que eran unas cámaras, las luces rojitas, lo que tenías que seguir, lo que era un teleprompter, lo que era escribir una nota. Entonces me fui acordando un poco de eso también. Se me mezcló con yo presentar mi propia comida, porque muchas veces iban chefs de restaurantes a presentar donde trabajaban. Pero siento que no era la misma pasión o el mismo interés, ¿no? Cuando es propio, que tú estás mostrando tu propio menú y tu propio negocio, a cuando van quizás otros chefs a exponer donde trabajan, ¿no? Creo que esas cositas como que sumaron allí y los productores y el show se dieron cuenta de que yo lo hacía con quizás un poquito más ganas, ¿no? Entonces a mí se me mezcló esa oportunidad después de que me ofrecen estar más seguido en el show. Yo todavía trabajaba en la empresa de distribución. Iba al restaurante en las noches. Ahí sí ya tenía los dos trabajos. Ahí ya tenía 2 y se me sumó un tercero, ¿no? ¿Casado y papá ya también? Correcto. Entonces ya tenía una hija. Mi niña, la primera niña nace en el 2015, Anabela, y en el 2017 nace Silvana. Entonces ese 2017 se me juntan los 3 trabajos. Con toda. El nacimiento de la segunda niña, esa construcción que estaba pasando ahí en la calle, que era un dolor de cabeza. Y mi mamá se enferma también. A mi mamá la diagnostican con cáncer de páncreas. Uy, el más de los más agresivos. Muy agresivo. Entonces, claro, ahí se me mezclan un montón de cosas y yo decía, aquí algo se me va a quemar, ¿no? O sea, tengo muchas cosas en el horno que por mucho que quiera no
¿no? Ni como papá, ni como hijo, No ni te como da la dueño de vida. empresa, ni queriendo crecer en un nuevo trabajo que me encantaba, porque además yo vi Despierta América como, esto es maravilloso, ¿no? Aquí puedo hacer mi cocina. Además, se fueron dando cuenta de que me encantaban los deportes o que jugué deportes, entonces me fueron metiendo en el segmento de deportes también. Claro, Y tenías mucho futuro como personaje ahí. me daban muchas oportunidades y yo me sentía parte del show. Primero porque era un show que yo veía cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? Sí, Tú prendías total. tu cuestión o uno de los dos canales en español y te acompañaban ahí antes de que salieras de la casa, estaba sonando eso y me acuerdo muchísimo de Despierta América. Y era una plataforma en un show de 4 horas donde se hablaba de inmigración, yo soy inmigrante, se hablaba de paternidad, yo soy papá, se hablaba de cocina, yo soy cocinero, se hablaba de deportes, yo jugué deporte. Te Entonces, venía yo perfecto. sentía que yo llegaba ahí, yo estaba en mi casa, ¿no? Ujú. Y creo que eso se notó un poco y bueno, me fueron dando la oportunidad y ahí es cuando yo decido vender al restaurante ya con la calle lista, me hicieron ofertas, dije, si yo voy a madrugar aquí ya a diario, ¿cómo yo llego y cierro el restaurante a las 12, 1 de la mañana para madrugar para acá? Una de las dos tiene que, yo sé que quizás hubiese sido maravilloso mantener ambas, pero estaba el tema de mi mamá, el tema de la niña recién nacida y no daba. Decidí quedarme con el trabajo de televisión. Claro, y no te daba tiempo para estar de papá. Y luego tu mamá estaba viviendo contigo porque ella se vino cuando viniste tú. O sea, era también parte de como una responsabilidad para ti acompañarla en este momento tan difícil porque es una enfermedad. De acompañarla, sí, responsabilidad. Yo siento que mi responsabilidad era mi atención hacia ella, pero la verdad es que ella siempre más bien fue responsable por mí siempre, hasta que se fue. O sea, ella era la que me cuidaba a las niñas, Oh, iba a la wow. casa, me ayudaba con las cosas. Entonces, era como que sí, claro, hay una responsabilidad, pero también había esa ausencia de ella física que me hacía falta, pues obviamente, ¿no? Que me hacía falta de apoyo, de tenerla a diario conmigo. Ya, pues obviamente ella vivía aquí en Miami, no bajo mi techo, pero vivíamos muy cerca. Entonces, ya lo que había era que dedicarse a su descanso más que todo, aunque ella no quisiera, aunque ella Sí, quería ella estar no era quería. con sus nietas y ¿Tú recuerdas alguna frase que tu mamá te dijera en esos momentos en los que ella estaba en enfermedad, pero que a ti te diera fortaleza? sin duda alguna. Mira, hay una frase que eh, y yo creo que fue algo que también como que te confirmaba que todo lo que estabas viviendo, lo que se había vivido, era necesario para estar donde estás, ¿no? Era básicamente las condiciones de tus comienzos, y esto Sí, siempre lo llevo como que como recordatorio, ¿no? Las condiciones de tu comienzo no dictan el resultado de tu futuro, ¿no? Las condiciones de tu comienzo, pues, obviamente refiriéndose a que somos inmigrantes, vinimos quizás no con mucho, y nos costó y tuvimos que hacer cambios de dirección, pero eso claro. no dicta que en un futuro no vas a llegar a donde quieres Y no estar. determinan Correcto, tu destino tampoco. correcto. O sea, que ella fue una guía de fortaleza para ti. Siempre, Un siempre. ejemplo. Fue siempre una roca. Siempre, mi mamá, de hecho, ellos se vienen ya, te digo, 60 años de edad, probablemente papá y mamá, Qué y fortaleza. vinieron aquí a trabajar a lo que fuera, no conocían el idioma. Mi mamá cuidó ancianos, limpió casas, o sea, nunca se paró porque ella no quería ser dependiente de ninguno y sabía que nosotros también estábamos comenzando aquí como migrantes. Entonces mi mamá nunca se frenó, nunca. Sin duda para mí ese es el segundo rompimiento del que yo hablaba. Creo, obvio ya, pues perder a tu mamá, pues todo lo que has contado también con el restaurante y todo esto, pero perder a tu mamá yo creo que es algo que lo marca a uno por siempre y siento que en ese momento hiciste la decisión correcta porque estuviste como que tuviste que dejar una cosa a un lado, no que no te importara, pero para estar más tiempo con ella y el tiempo es algo que es muy Que no se valioso y recupera, no se claro, recupera claro. nunca. Pero luego ya habías entrado entonces a la televisión, como me estabas contando, y cómo hacías tú para lidiar con este duelo de la pérdida de tu mamá, con este dolor y hacer televisión en vivo. O sea, ¿cómo preparas tu mente antes de entrar acá al set para poder lidiar con esas cosas? Mira, si te soy honesto, no sé. Yo creo que eso es algo que se da en el momento y yo creo que si alguien me preparó para eso fue ella misma, ¿no? Mi mamá, ¿no? Sin duda. En la forma en que me hablaba, en la forma en que me Ujú. decía que aprovechara cada oportunidad, que no nos preocupáramos por ella, que ella estaba bien. Ese diálogo diario yo creo que nos preparaba para nosotros poder seguir adelante.
ella dura casi 4 años con ese cáncer, ¿no? 4 años. 4 años con el cáncer de páncreas. Y era muy inestable o sea, su salud, caía mucho o se mantenía fuerte o... Se mantenía muy fuerte. Yo no sé qué tan estable era porque quizás ella no lo demostraba, pero como te digo, ella quiso siempre hasta el final cuidar a sus nietas, estar en contacto con mis hermanos. Qué campeona. Sí, no descuidar a mi papá tampoco en la casa. No demostró una gran recaída. Lo peleó, le hicieron su cirugía, pasó por sus terapias. Y en el 4º año fue que regresó y bueno, sí, no, cuestión de un par de semanas quizás por lo fuerte del cáncer. Pero yo me acuerdo como si fuese ayer que cuando mi mamá le da esa recaída 4 años después, yo estaba participando en un reality que Univision me había puesto en un reality de baile además, una vaina que... ¿Cómo que yo bailaba en la hacías? casa nada más que O si sea, mi salsita y mi merengue y me mete en un reality de baile. Yo, pero ahí sí te tocaba el show must go on. O Show sea. must go on. Y mi mamá fallece durante la temporada de ese reality y yo siento que no, estoy seguro que fue así. Ella me pedía que yo siguiera avanzando, ¿no? Ella me pedía que yo disfrutara cada momento, que aprovechara cada oportunidad. Tan bello. Cuando yo comienzo ese reality le fascinaba porque ella no me había visto bailar. Tu fan, era tu mi fan número número 1 y todas esas coreografías, esas cosas, ella lo disfrutaba mucho, ¿no? Desde una cama, pero lo disfrutaba. Y yo creo que por eso fue que yo decidí seguir en el reality, participar y continuar. Y terminó ganando el reality. Terminó ganando un reality que yo ni me esperaba durar 2 semanas. Pero yo creo que ese impulso de ella, de querer hacerla sentir orgullosa y de que ella se disfrutara todo eso, y que fuera como una medicina para ella, me hizo un bailarín de un momento para otro. Porque, claro, vengo con la competitividad y lo que decimos que te regala el deporte Sí. y no, esa competencia o esas ganas de disciplina o de no cansarte. ¿Y ella te vio ganar? ¿Te vio cuando ganaste? Mi mamá no me vio ganar. Ya había fallecido. Mi mamá ya había fallecido. Mi mamá nos ¿Y vio... ese día que ganaste, qué sentiste? Que estaba conmigo. Yo sentí que mi mamá siempre bailó conmigo y yo creo que por eso fue como una terapia para mí. Porque yo me paraba ahí en toda esta vaina, ¿no? De una producción como esa. Y yo decía o sea, ¿cómo hago yo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo escuchaba la música y se me pasaba un switch. Y claro, y venía con semanas de preparación, de practicar y toda la cosa. Pero sin duda alguna que mi coreógrafa fue ella, ¿no? Qué belleza, qué belleza. ¿Y a ti qué te sostiene, Jesús, cuando pierdes tantas cosas, escuchando todo lo que ha pasado en tu vida, pierdes el sueño del béisbol, tienes que perder, o bueno, decidir soltar el restaurante, te divorcias? Hace poco acabó este episodio tuyo en la televisión en vivo, en el show de la mañana. ¿Y qué es lo que te sostiene cuando uno pierde tantas cosas? Yo creo, Cari, que es obviamente lo vivido, ¿no? Las experiencias. Yo vivir y sentir que por muy mala temporada que uno pase, por mala situación o por cambios que hayan, viene algo mejor de lo que pensabas, ¿no? O viene algo que realmente te convenía, ¿no? Porque papá Dios lo quiso así o porque la vida lo quiso así. Me he llevado muchas enseñanzas, ¿no? Digamos, como dices en lo del béisbol, ¿no? El béisbol no me dio ese contrato millonario, pero me trajo a Estados Unidos junto a mi familia. El restaurante no me llenó los bolsillos de dinero como hubiese querido o tener una franquicia, pero me llevó a la televisión. Siento que salir de Univision y quizás incluso la separación, ¿no? Mi divorcio va a tener un resultado más adelante que voy a poder agradecer también, ¿no? Como lo he Tienes hecho. mucha esperanza y eres muy positivo. Sí, pero esa positividad me lo ha dado quizás también los resultados, ¿no? De que me ha regalado la vida o papá Dios. Por eso te digo que quizás si no me hubiese ido tan bien no estuviese tan positivo o quizás tan relajado, Claro. de saber que algo bueno o mejor viene. Pero ya me ha pasado, ya me lo he regalado, ya me lo han dado. ¿Y qué agradeces que te haya pasado, que haya aportado para ser el hombre que eres hoy? Todo lo que me ha pasado. Sí. Las enseñanzas de un negocio propio, el fracaso de un sueño, la salida repentina o drástica de un lugar que me encantaba o que
¿no? Que disfrutaba. Todo eso te va enseñando y todo eso te va fortaleciendo. Yo creo que se va creando ahí como una costra, ¿no? Sí. Y después eso cicatriza, ¿no? Y así me ha pasado 2, 3 veces y yo digo, bueno, me volví a cortar, pero Seguir va a volver adelante. a cicatrizar. ¿Y qué quisieras que tus hijas aprendan de tus cicatrices? Eso, quizás mantener ese positivismo, ¿no? Esa esperanza de que un cambio drástico o una desilusión no marca la vida, no te marca para siempre o no va a tener un resultado mejor. Yo quiero que ellas vivan con ese positivismo, esa esperanza, ¿no? La misma frase que te dio tu mamá. Totalmente. Que eso no va a dictar el resultado de su futuro, ¿no? Que sigan ahí, que aprendan de... Yo sé que en el momento es muy, muy jodido, ¿no? Aceptarlo y decir, no, esto me está enseñando esto, lo otro, eso lo ves tú más adelante. Uno no lo ve, ¿no? Como Sí. que la película la ve uno muy chiquita cuando ya te haces como un zoom hacia atrás y ves Sí. el panorama completo y le empiezas a ver como todas las salidas que puede tener y también empiezas a entender que hay una enseñanza siempre detrás de todo, ¿no? Sin duda alguna. Esta última pregunta que te quiero hacer, sí, más bien es como un consejo que quiero de papá a mamá. Claro, claro. ¿Cómo haces para abordar todos estos temas de cambios drásticos con tus hijas, pero que no les afecte tanto a ellas el contexto normal en el que ellas viven? Muy buena pregunta, sí, porque yo creo que cuando somos papás, o cuando somos padres o madres... La mía yo creo apenas tiene 4, así que tiene por 4. ello, te llevo por eso una, te te llevo una pregunto, porque me va a ventajita. pasar en el futuro. 8 y 10, sí. Mira, y volvemos quizás a los consejos de mis papás, ¿no? Papá y mamá. Y hay uno que recuerdo mucho, es que hay tiempo para todo y que la infancia, para los niños, yo creo que hay que darle también sus momentos, ¿no? A lo que me refiero con esto es que yo he tratado de no involucrarlas mucho en mis temas digamos, de vida o mis retos, ¿no? Y los obstáculos que he visto, que ellas no sientan que eso para mí ha sido o doloroso o difícil, porque quizás no están en la edad, ¿no? O sea, yo siento que hay muchos padres que involucran a sus hijos y cuando nos tenemos que mudar, nos vamos de aquí porque nos tenemos que ir y no nos fue bien y jalan el jaloneo. O, como mira, conservarles un poco esa inocencia, no tocárselas tanto y no afectarles emocionalmente tanto. Sí, sí. Y yo sé que es jodido hoy en día porque tienen acceso a mucho, ¿no? Y eventualmente se enteran de todo. Espérate, porque entienden todo. Lo entienden es que es todo. increíble. Yo no era así a los 4 años. Jamás. Y Vienen con un tampoco chip me daban oportunidad de preguntar tanto. O sea, Y te digo más, si tienes otro hijo, no sé si está en tus planes, pero si tienes otro hijo, oiga, va a ser aún peor porque yo veo la diferencia entre Anabela tiene 10 y Silvana tiene 8. El chip de Silvana es distinto al de Anabela. O sea, más avanzado en 2 todavía. años de diferencia, más avanzado todavía. Entonces sí, yo creo que es difícil, te digo, no es que es mantenerlos en una burbuja, pero tratar lo posiblemente que esté a tu alcance de que ellas mantengan esa infancia. Ellas no tienen por qué enterarse qué es un divorcio o por qué se divorciaron. Hubo una separación, lo que nos dicen los psicólogos siempre, ¿no? Ay, papi y mami están para ti siempre, seguimos siendo una familia, tienes 2 hogares, pero no involucrarlas en una discusión, no involucrarlas en un tema público, no involucrarlas en ese sufrimiento que nosotros ya como adultos sabemos claro. cómo manejar. Ellas no, ese cerebro todavía se está formando, ¿no? Y aunque se están formando también con ayuda de YouTube y los tablets y toda esa vaina que hay ahí. Es mucha información. Es demasiado, pero tratar en lo posible de que tengan su momento de infancia. Y eso lo recuerdo mucho de mis papás. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Gracias por abrir tu corazón, por decir cosas tan reales. Como lo dije al principio, tu vida es muy interesante, pero lo más interesante es la actitud que tú tienes ante ella. Gracias, mi Cari. Gracias por invitarme a tu hogar, a tu podcast, a tu proyecto. Este es tu bebé. Sí, así es. Y de verdad que lo haces sumamente fácil, porque si uno se abre más fácil así en este ambiente y bueno, y con este concepto tan hermoso que tienes. Gracias. Te quiero dar un detalle. Regalito me llevo. Claro. Divino. Un collar para meditar de lápiz lázuli, que son piedras semipreciosas. Qué divino. Y el azul me encanta. Este es el color favorito de Silvana, la menor. Sí. Y cuando lo vea se va a poner muy contenta. Y el lápiz lázuli es una piedra que ayuda a aliviar el estrés emocional. Eso sí tenemos bastante. Entonces, si tienes otrica por ahí, me pongo 2. Muchas gracias. Divino. Qué hermoso. Te lo agradezco. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.
Si te gustó este podcast, suscríbete al canal y activa la campanita. Para más contenido sigue las redes de Animate.